salvación y transformación de todo aquel que necesita de Dios. Todo ojo le verá y toda rodilla se doblará ante su majestad. Ven a tu casa, iglesia de Dios, nueva familia. Ven a tu casa. Acalorados. Damos gracias al Señor por la bendición. Y bueno, hermanos, hay que aprovechar este hermoso verano que tenemos, porque después, primero Dios, llegará la lluvia, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por cada una de las temporadas que nos permite disfrutar. ¿Está usted contento por eso? Amén. Amén. Entonces, vamos a reflexionar en un momento en la palabra del Señor. Y yo quiero que usted me pueda acompañar y pueda estar un momento de pie, me pueda acompañar a Marcos capítulo 2 en el versículo 3. Marcos capítulo 2 versículo 3. Amén. La palabra del Señor expresa de la siguiente manera: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Oremos. Señor, gracias te damos por la bendición que tú nos das de poder estar en casa, pero también, Señor, de poder recibir tu palabra. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor. Queremos, Señor, recibir esa palabra que edifique nuestras vidas, que también, Señor, la redarguya, Señor amado, pero que también, Señor, esta palabra pueda dar mucho fruto en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias. Puede tomar su lugar. Y en esta noche, esta palabra tiene como título: trabajando juntos para ganar vidas para Cristo. Y saben que esta historia que nosotros vemos y ya la hemos leído en muchas ocasiones sobre el paralítico, y bueno, lo han puesto el paralítico y sus 4 amigos, ¿verdad? Y sus amigos, sus 4 acompañantes, que lo que hicieron fue algo maravilloso. Y saben que para poder nosotros traer personas, vidas a Cristo, debemos de trabajar en unidad, en armonía. Y algo muy importante que se logra evidenciar en esta historia, y es algo que nosotros como discípulos de Cristo, como hijos del Señor, debemos de hacer. Y es que este grupo de personas, estas 4 personas, estaban demostrando un amor genuino. Usted y yo debemos de tener un amor genuino por las personas. En el versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Nosotros debemos de desarrollar en nuestra vida un amor genuino. Y sabe que la vida cristiana es una vida de abnegación, una vida de entrega. La vida cristiana no es una vida egoísta, ¿sí? Porque si partimos de lo primero, es que usted y yo debemos de compartir de Cristo a otros. Debemos de en algún momento de despojarnos y dar a los demás. Entonces la vida cristiana no es una vida egoísta, sino que la vida cristiana es una vida de servicio y de entrega. Así como el Señor Jesús nos enseñó. Usted sabe que el Señor Jesús no nos pide algo que Él primero no nos enseñó a hacerlo.
Todo aquello que el Señor Jesús nos ha pedido hacer es porque Él lo hizo antes. Él fue siervo, Él se entregó, Él se dio a sí mismo, se despojó, se desacomodó. Y para que nosotros podamos trabajar juntos y ganar vidas para Cristo, debemos de tener un amor genuino por las personas. Estos cuatro hombres que Marcos describe fueron movidos por un amor que los hizo desacomodarse. Diga conmigo, desacomodarme. Un poquito más fuerte, desacomodarme. ¿Sabe que este amor genuino hizo que estos 4 hombres se desacomodaran? Y es que ellos se tuvieron que desacomodar. Quizás ellos pudieron haber estado trabajando o haciendo cualquier otra gestión que yo puedo decirle a usted que, no, el hermano está libre todo el día. No, usted tiene ocupaciones, usted tiene compromisos, usted tiene responsabilidades que usted sabe muy bien que no fácilmente puede desocuparse. Y estos hombres seguramente estaban ocupados, pero tuvieron que desacomodarse. Y sabe que el Señor nos enseña que a veces, como sus discípulos, como hijos de Él, debemos de desacomodarnos para acomodar a otros. Estos hombres sin duda estaban siendo productivos. Quizás venían de un día, una noche de trabajo, venían de hacer cualquier otra cosa y querían descansar. Sin embargo, fueron movidos por un amor genuino por aquel que sufría, por aquel que estaba herido, por aquel que estaba enfermo, por aquel que estaba necesitado y por aquel que estaba necesitado de acercarse a Cristo. El amor genuino, entonces, hermanos, desacomoda para acomodar a otros. Y lo podemos ver claramente. A ver, ¿cuántos acá son padres? Que levanten la mano. Muy bien. Usted sabe que como padres nos desacomodamos para acomodar a nuestros hijos, ¿sí o no? Si no los tenemos de pequeños, usted se deja de comer un pedazo de pan por dárselo a ellos. Usted deja de comprarse un par de zapatos por cumplir con las responsabilidades que quizás tienen en la escuela, en el instituto, en el colegio. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué se desacomoda usted? Por ese amor genuino. Entonces, un amor genuino nos llevará a desacomodarnos. Y hermanas, algo que nosotras no podemos evitar es que a veces vamos a comer a algún lugar y si no es para nuestros hijos, es para el esposo. Le voy a llevar algo porque qué feo que solo yo comí en el restaurante y ahí andamos viendo. Un amor que se desacomoda. A veces nosotros venimos, quizás de repente pedimos jalón en un carro y es de palangana y está nuestro hijo, entonces decidimos darle el lugar adelante a nuestro hijo y aunque nosotros vayamos en la palangana, por darle un ejemplo. O usted, hermano, ve una anciana que no puede irse en la palangana, entonces usted viene, le cede su lugar adelante y usted se desacomoda. O cuando se levanta en un bus y le da el lugar a otra persona que lo necesita. Entonces, un amor genuino, hermanos, desacomoda. Yo me desacomodo para acomodar a otros. Y sin duda, estos 4 hombres se tuvieron que desacomodar para acomodar a esta persona que necesitaba de Cristo. Un amor genuino, entonces, es aquel que se mueve, es aquel que hace algo. Y vea que estos hombres sí que se desacomodaron mucho. Porque cuando seguimos leyendo nosotros la palabra, nos damos cuenta de que ellos no solamente dejaron de hacer lo que tenían que hacer, sino que también irrumpieron en una casa, abrieron el techo,
e hicieron todo lo posible para que esa persona que necesitaba conocer a Cristo, esa persona que necesitaba estar a los pies de Cristo, pudiera hacerlo, porque el amor genuino desacomoda. Entonces nosotros como iglesia es necesario en algún momento desacomodarnos. Si estamos muy acomodados, muy a gusto con la vida que tenemos y solo esperar que la gente llegue, debemos como iglesia desacomodarnos. Lo cómodo es solamente estar aquí sentados y recibir la palabra. Eso es lo cómodo, ¿sí? Y es fácil de hacerlo. Lo difícil es traer a las personas, arriesgarse a invitarles, irlos a traer, tener el tiempo de llamarlos y hablarles de Cristo, extenderle una invitación. Pero un amor genuino, hermanos, siempre va a hacernos desacomodarnos. ¿Y cómo funciona ese amor genuino en nosotros? Cuando nosotros vemos el sufrimiento de otros, cuando vemos el dolor de otros, cuando vemos a las personas que están sin esperanza alguna, cuando nosotros no somos indiferentes al dolor. Cuando de repente queremos ayudar a alguien sin interés alguno, sin esperar recibir reconocimiento, sin esperar recibir algo a cambio, simplemente movidos por ese amor, ese mismo amor que Cristo Jesús tuvo por nosotros, cuando dice que Él sabía que nosotros necesitábamos un pastor. Un amor genuino no busca recompensa, es un amor desinteresado que lo único que desea es que la otra persona pueda encontrar a quien le ama. Ese es un amor genuino por las personas que ve el sufrimiento y no solamente decimos, sí, pobrecito, cómo está sufriendo, sino que hacemos algo por. Y lo mejor que podemos hacer cuando nosotros vemos a alguien que está sufriendo, que está sin esperanza, que está sin sentido en su vida, lo mejor que podemos hacer es presentarle a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Es acompañarle. Si todos trabajamos juntos para ganar vidas para Cristo, hemos entendido el sentido de ser discípulos de Cristo. Si todos trabajamos en esa necesidad de poder hablarle a otro del Señor, hemos entendido el sentido de ser discípulos de Cristo. ¿Sabe? El Señor no solamente quiere que usted y yo seamos salvos, sino que el Señor desea usar su vida para poder bendecir y rescatar la vida de otro. Y en ese trabajar juntos para ganar vidas para Cristo, encontramos un mensaje que no puede ser callado. Vemos a estos 4 hombres que, independientemente de la situación que estaban, decidieron dejarlo todo y enfocarse en aquel que necesitaba conocer a Cristo. Un mensaje que no puede ser callado. El versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Sabe que para que estos hombres pudieran enterarse de que Cristo, de que Jesús estaba en ese lugar, se tuvo que correr la voz? No es como ahora que escriben algo, escribimos nosotros en nuestras páginas de Facebook, macrocélula de jóvenes, macrocélula de damas, y todo el mundo. No,
En ese tiempo era algo que se daba de voz en voz, no que les mandaba un WhatsApp a su teléfono, al grupo donde estaban, no, se tenía que correr la voz. Y sabe que en ese ganar a vidas para Cristo es necesario que podamos poder correr la voz de que hay un Dios que ama, un Dios que salva, un Dios que liberta, un Dios que sana y un Dios que nos da ese amor que muchas veces, o mejor dicho, que nosotros no merecíamos, pero el Señor nos dio ese valor, esa importancia a nosotros. Alguien tuvo que correr la voz que había un Jesús, que existía un tal Jesús de Nazaret que podía sanarlo. La voz se tuvo que correr y dice la palabra: ¿y cómo creerán? ¿Cómo oirán la palabra si no hay quien les predique? ¿Cómo sabrán de que hay un Dios que les ama? ¿Cómo sabrán que hay esperanza si nadie les dice? ¿Cómo conocerán que en medio del sufrimiento pueden tener paz? ¿Cómo la gente sabrá que lo que están pasando no es su fin, que el Señor puede glorificarse en su vida? ¿Sabe? Hay que correr la voz que Jesús está en casa. Amén. Hay que correr esa voz. Y la gente de esa comunidad corrió la voz que había un Jesús que podía sanarlo. En este pasaje bíblico no describe cuánto tiempo tenía este hombre estando paralítico. Pero sin duda las personas, estos 4 hombres, no fueron indiferentes al sufrimiento, a ese hombre que no podía caminar. Y si nosotros nos ponemos a pensar en las condiciones que podía estar viviendo, no son las mismas que alguien que no puede caminar puede vivir en la actualidad. Sin duda se compadecieron de su situación. Sin duda les dolió verlo de esa forma. Y corrieron la voz y escucharon que había alguien que podía hacer un milagro. ¿Cómo las personas sabrán que hay un Dios que puede hacer un milagro en su vida si no corremos la voz? Estos hombres escucharon que había alguien que sanaba enfermos y que estaba en tal lugar. Alguien les dijo, alguien los invitó, alguien les ofreció la información. Y hoy nuestro reto es que podamos correr la voz de que el Señor está en Iglesia de Dios Nueva Familia. Amén. Podemos correr la voz que hay milagros en la Iglesia Nueva Familia, que hay salvación en la Iglesia Nueva Familia, que el Señor se encuentra acá, que hay un Dios que sana todas nuestras dolencias, dice la palabra. Todas nuestras dolencias, no solamente un aspecto físico, sino que también el Señor sana nuestras emociones. También el Señor sana aquello que ha dolido, y no solamente un dolor físico, aquello que ha dolido y que ha quebrantado nuestra alma. Debemos nosotros de correr la voz que hay un Dios que sana todas nuestras dolencias, un Dios que liberta, un Dios que salva, un Dios que restaura. ¿A cuántos el Señor ha restaurado su vida? Amén. Todos somos evidencia de que el Señor restaura las vidas. Y sabe que a pesar de que quizás las vidas de algunos no fueron tan evidentes físicamente a la vista, cuánto el Señor restauró, pero en nuestro interior sabemos cuánto el Señor restauró nuestro interior, nuestra vida. Del hoyo cenagoso el Señor nos rescató, nos rescató quizás de la angustia, del temor, de la depresión, del odio, de la ira, pero el Señor restauró nuestras vidas. Y es necesario correr la voz que hay un Dios que sana, que salva y que restaura. Hablar de Cristo. Cuando usted y yo estamos genuinamente o sumamente enamorados, creo que nos tenemos que morder los labios para no hablar de esa persona, ¿cierto? Tratamos la manera de
si no queremos que nadie lo sepa, nos mordemos los labios para no. Pero es imposible a veces no hablar de esa persona cuando estamos enamorados, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de hablar de Cristo, compartir de Cristo. Y no me refiero de compartir de Cristo acerca de aspectos teológicos, que esto y no. Compartir lo que Dios ha hecho en usted. Compartir lo que el Señor significa para usted. Compartir al Dios que usted ha conocido. Amén. Es necesario que nosotros podamos hablar de Cristo, hablar de esa vida que el Señor da, hablar de su amor que da, hablar de su paz que Él da, hablar del descanso que Él nos brinda, hablar del pecado que Él quita en nuestras vidas. Y sabe que el Salmo, Marcos 16:15 nos dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso quiere decir que usted puede ir por cada rincón de Mazatenango y usted puede ir diciendo: el Señor le ama. Que cuando alguien se le acerque a contar alguna dificultad, usted diga: sabe, hay alguien que realmente puede darle una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si algo nuestra sociedad sufre hoy en día es que no tiene paz. Se encuentran ansioso, angustiado, preocupado. Pero hay un Dios que puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un Dios que puede dar descanso en medio de la tormenta. Un Dios que puede dar esa seguridad que Él nos cuida y que yo sé que usted ha experimentado. Y el Señor nos dejó ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ir por todo el mundo y hablar de mí y contar de las maravillas, y cuenta el testimonio y habla lo que Dios ha hecho en ti, cómo el Señor te ha levantado, cómo el Señor te ha restaurado, cómo el Señor te ha acompañado, cómo el Señor te ha dado una nueva vida en Él, cómo el Señor tomó el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras relaciones. Cuando nosotros le entregamos a Cristo nuestras vidas, Él toma el control y Él nos va guiando. Y de una manera sorprendente el Señor va transformando nuestro interior. Y se convierte en nuestra vida como esos ríos de agua viva que van fluyendo. Va fluyendo lo que era muerte, lo que era destrucción. El Señor lo transforma en ríos de agua viva, en bendición, en algo que sopla, en algo que da. Quizás nosotros estábamos condenados a vivir una vida, podría decir, quizás no de miseria económicamente, pero sí de miseria emocional. Pero el Señor ha dado vida en usted. Diga conmigo: Dios ha dado vida. Y el Señor ha dado vida, y es ese río que fluye dentro de nosotros. Para poder trabajar juntos, para ganar vidas para Cristo, también necesitamos de tener un amor en acción. Diga: amor en acción. Necesitamos un amor en acción. ¿Sabe que no es suficiente los buenos deseos? En cualquier relación o en cualquier circunstancia, no es suficiente los buenos deseos. Yo tenía el deseo de... ¿por qué no lo hizo? ¿Sí? No es suficiente los buenos deseos. Se necesita de accionar. Y para poder trabajar juntos para ganar vidas para Cristo, se necesita de ese amor genuino que hablamos al inicio. Se necesita que ese amor genuino entre en acción. Yo siempre he dicho, y más se lo digo a mi esposo, yo le he dicho: yo hechos, no palabras, ¿sí? Acción. Yo creo que quizás muchos somos así, hechos y no palabras. Necesitamos realmente, yo puedo decir que yo amo a mi prójimo, que yo amo la obra, que yo amo esto, pero si no acciono, solamente son palabras. Y no necesitamos buenos deseos o buenas palabras. Necesitamos que ese amor genuino que hay en usted, que hay en mí,
pueda entrar en acción, pueda verse el fruto de ese amor genuino. Para que las personas puedan conocer a Cristo se necesita más que un deseo, se necesita accionar, conquistar el amor de las personas. Ese amor en acción es conquistar el amor de las personas, no para que se enamore de usted, para que se enamore de Cristo. Amén. Conquistar ese amor, mostrar el amor de Cristo a través de nuestras acciones, de nuestro buen trato. Y puede ser de una forma muy sencilla. Necesitamos que ese amor genuino entre en acción, ¿sabe? Porque Dios es amor. Por lo tanto, usted y yo somos agentes de ese amor. Dios es amor, por lo tanto, si yo soy hija, si yo soy discípulo de Cristo, yo debo de ser agente de ese amor, de mostrar ese amor hacia los demás. Y ese amor lo podemos nosotros demostrar de muchas formas. Estos hombres, su amor, ese amor genuino, esa compasión que pudieron sentir, los llevó a accionar. Los llevó a no decir, bueno, pobrecito, mira, fíjate que Jesús va a estar en tal lugar. Si puedes llegar ahí, nos saludamos. No, vieron, sabían que no podía llegar, sabía que no podía movilizarse. Y ahí entró el amor genuino en acción. Y dice que entre 4 personas lo tomaron y lo llevaron. Y pudieron haber dicho, mira, pues nosotros te quisimos poner a los pies de Cristo, pero no se puede de plano en otra oportunidad. No, dice que estos hombres se incomodaron aún más, subieron al techo, quitaron parte del techo y todavía lo bajaron, lo llevaron a los pies de Cristo. Amén. Usted y yo necesitamos que ese amor entre en acción. ¿Sabe? No solamente debemos de orar porque personas conozcan a Cristo. Debemos de hacer algo porque las conozcan, ¿sí? Como iglesia debemos unirnos a esas actividades de evangelismo. Debemos de unirnos y ser parte también de esas reuniones que lo que buscan es que más personas puedan conocer del Señor. Y para eso usted y yo nos tendremos que desacomodar, porque tendremos que perder la vergüenza o el temor o las dos cosas, porque a veces nos da pena, nos da vergüenza o nos da miedo cómo vayan a reaccionar. Pero sabe, el Señor desea que nosotros seamos como estos 4 hombres que llevaron ese amor a la acción. Estos hombres deseaban que su amigo o su conocido recibiera un milagro. Y saben que ellos hicieron que ese milagro sucediera llevándolo a los pies de Cristo. Trabajaron juntos, porque dice, ¿cuántos llevaron al hombre? 1. ¿Cuántos? 4. Y no sabemos cuánta fue la distancia, por cuánto tiempo, por cuántos kilómetros o metros lo tuvieron que llevar en la camilla para que él pudiera estar cerca de Cristo. Dice, trabajaron juntos. Eso requiere de unidad, eso requiere de compañerismo, eso requiere de comunicación, eso requiere de comprensión. Quizás el uno le decía al otro, mira, cargalo bien, mira, agárralo. No nos describe nada de eso la Biblia. No sabemos si lo botaron en el camino, no sabemos nada de eso. Pero sin duda el llevar a una persona en una camilla en ese tiempo requirió de que pudieran trabajar en equipo, unirse con una sola misión, en una sola meta, y era que este hombre que necesitaba conocer a Cristo lo pudiera conocer. Como iglesia, entonces necesitamos trabajar juntos para quienes necesitan conocer a Cristo puedan hacerlo. Y no apareció nada más así.
alguien lo llevó. Sí, definitivamente el Señor es el que obra, es el que mueve, porque también hay personas que han llegado a Cristo sin que nadie les dé una invitación. Pero si en nosotros está, como estos 4 hombres, de desacomodarnos para acomodar a otros, es necesario que lo podamos hacer. Usted y yo debemos de trabajar entonces en unidad, con un amor genuino, con responsabilidad y en equipo, para que otros puedan conocer de Cristo. ¿Tendrá que desacomodarse? Muy probablemente sí. ¿Tendrá usted quizás que pagarle el pasaje para que pueda regresarse? Y usted dice, no tenga pena, aquí le doy, váyase. Y usted después resulte a pie llegando porque se desacomodó para que otro pudiera conocer a Cristo. Quizás usted iba a pasar comprándose algo, pero terminó el culto y bueno, ¿qué va a comer, verdad? Lo invita y se desacomodó usted. Quizás usted tiene la reunión en su célula y usted bien se va a pie, pero como van 2 y usted dice, mala onda irnos a pie los 2, invierte en el pasaje. A veces tendremos que desacomodarnos, o casi siempre nos vamos a tener que desacomodar para acomodar a otros. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Y que le podamos pedir al Señor que si no existe en nosotros ese amor genuino por quienes no conocen de Cristo. Sabe que a veces escuchamos a personas que están sufriendo y tenemos nosotros una carta que presentarle y no se la presentamos. A veces escuchamos el sufrir, alguien nos está hablando acerca de su sufrimiento y a veces solamente decimos, sí pues. Y no le hablamos de un Dios que le ama. Debemos nosotros hablar y correr la voz, hablar acerca de ese Dios que le ama, de ese Dios que murió en la cruz del Calvario, de ese Dios que perdona, de ese Dios que puede dar esperanza, de ese Dios que puede restaurar nuestras vidas. Y si usted en algún momento ha tenido la oportunidad de compartirle de Cristo a alguien y no lo ha hecho, pídale al Señor que le ayude a poder hacerlo, que quite el temor, que quite el miedo, que quite la vergüenza. Y yo le puedo decir que quite la vergüenza, porque recuerdo que yo al Señor le pedí que me quitara la vergüenza de compartir su palabra, porque yo sabía que tenía que darla, pero era más la pena o el temor. Y yo le dije, Señor, ayúdame a compartir de ti sin pena y sin temor. Y el Señor puede quitar eso de nosotros. Usted y yo debemos de trabajar en unidad para que otros puedan conocer a Cristo. Oramos. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que debemos de trabajar, Señor, para que otros puedan conocerte a ti. Que debemos de trabajar juntos, Señor, para llevar personas, vidas a ti, Señor. Señor, si en nuestro corazón ha habido indiferencia, si quizás nosotros hemos podido compartir de ti, pero no lo hemos hecho por pena, por vergüenza, por temor, Señor, hoy te pido para que tú quites de nosotros eso. Ayúdanos, Señor, a compartir de ti, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a poder hablar de ti, a poder correr la voz, Señor, que tú eres un Dios que sana, que restaura, que da libertad. Ayúdanos, Señor, a no ser indiferentes,
Señor, a las necesidades de otros, Señor. Que cuando miremos, Señor, a alguien que necesita de ti, que nuestros labios no puedan callar, Señor, sino que guiados por ti puedan hablar y puedan dar esta palabra que ellos necesitan, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a compartir de ese mensaje de amor, de salvación, Señor. Yo te pido, Señor, que como iglesia nos puedas dar las estrategias, la herramienta, Señor, para que todos juntos, como pueblo tuyo, como congregación, como iglesia, podamos marchar y trabajar en unidad, podamos ponernos de acuerdo, Señor, para que otros puedan conocer de ti, Señor, podamos ponernos de acuerdo para compartir de ti, Señor, podamos ponernos de acuerdo para llevar vidas a tus pies, Señor. Te pido, Señor, que seas tú quien nos ayudes como iglesia, como congregación, Señor. Yo te pido que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, ayúdalos, Señor. Que tu Espíritu Santo les empodere, Señor. Que tu Espíritu Santo los llene, Señor amado. Y que cuando sea el momento de hablar, de invitar, Señor, lo puedan hacer, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Pasen una bonita noche. Es una bendición que hayas estado con nosotros en esta transmisión y que esta palabra que hoy has escuchado sea una bendición para tu vida. Si tú deseas recibir a Cristo Jesús en tu corazón, yo quiero guiarte en una oración. Puedes repetirla conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por la vida que me das. Reconozco que he sido pecador. Por favor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser desde el día de hoy un hijo tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Nos gustaría saber de ti. Por favor, escríbenos a nuestras redes sociales o también a nuestro número de WhatsApp que está apareciendo en tu pantalla. Queremos conocerte y queremos saber de ti para poder orar por ti. Que Dios te bendiga. Un lugar de restauración y transformación de todo aquel